Vamos a ir al mensaje directo. Es un mensaje, usted sabe, venimos hablando la semana pasada acerca de cómo la justicia de Dios nos da muchas cosas. Nos hace hijos, nos hace justos, nos hace ser hallados en Él y también nos da la provisión. Hoy Dios nos va a enseñar en su palabra que Él nos quiere dar no solo la provisión, escuche bien, sino también las riquezas. Amén. Y eso a través de su justicia, de buscar el reino de Dios y su justicia. ¿Vale? Y vamos a entender bien el concepto de riquezas en el Señor para que nadie tengamos ninguna situación. Y estoy seguro que la segunda parte le va a volar la cabeza, igual que a mí, de saber todo lo que Dios diseñó y que escondió, déjeme decirle, en su palabra para que nos fuera revelado. Porque una vez que nos es revelado, se vuelve una palabra rema y podemos salir a obrarla, ¿verdad? Una vez recibida, la podemos poner por obra en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra fe, en nuestras oraciones y también en obras físicas. Amén. Así que disponga su corazón. Vamos directo. Usted sabe, estamos usando el pasaje de Mateo capítulo 6 del 25 al 34, ¿ok? Pero vamos a ir uno antes, al 24, Mateo 24, 6, 24, y dice, nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. Por eso les digo, Jesús dijo, no se preocupen por su vida, no se preocupen por las riquezas. Más bien, verso 33, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, entonces todas estas cosas les serán añadidas. Aquí nos muestra claramente este pasaje que hay una batalla entre Dios y las riquezas. Y esa batalla se determina o se gana buscando su reino y su justicia. Pero esa batalla está hablando no solamente de una provisión económica para las cosas básicas, no, está hablando inclusive de riquezas. Por eso dice arriba, nadie puede servir a Dios y a las riquezas. Y esa parte, cada uno de nosotros le pone límite según tenga un Dios limitado. ¿Me está siguiendo? Entonces, hoy de eso vamos a hablar y por eso el mensaje lleva por título, la batalla de Dios contra las riquezas. Él quiere ser quien te dé las riquezas. Eso nos queda claro. Ahora, en esta primera parte vamos a conocer el contexto, porque si ya vimos que el verso 24 tiene un contexto donde aparecen las riquezas, nos vamos a ir un poquito más atrás para conocer todo el contexto de dónde fue que Jesús terminó diciendo en el 24, nadie puede servir a Dios y a las riquezas, y después diciendo, pero no se preocupen por su vida, no se preocupen, busquen el reino de Dios y su justicia. Esto tiene un antecedente y lo vamos a conocer hoy. Vámonos al verso 19. Mateo 6, verso 19. Me voy a ir muy de corrido, vamos a ver muchos versículos, pero yo estoy creyendo que la gracia del Señor me dará gracia para poderme explicar y a usted le dará gracia para poder entender y sobre todo recibir esta palabra maravillosa, ¿vale? Desde el 19 comienza Jesús a decir, acuérdense que está en el Sermón del Monte, no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Aquí el Señor nos está hablando de dos riquezas, una que proviene de la tierra y otra que proviene del cielo. Y dice, no hagan tesoros en la tierra, ahí las cosas se corrompen, se oxidan, se pierden y sobre todo se meten ladrones a robar. Hagan sus tesoros en el cielo, ahí no hay nada que se los pueda tocar, ¿sale?
Y termina diciendo algo muy fuerte, porque donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón, ¿sale? Un cristiano siempre debe mirar lo eterno antes de mirar lo terrenal. Cuando usted lee la palabra, casi nunca es haga esto y no haga aquello. Cuando Jesús dijo, por ejemplo, el que no ama a padre, el que ama a padre y a madre o a hijo más que a mí no es digno de mí, no está diciendo que no ames a tus padres o a tus hijos, solo que no los ames más que a Dios, más que a Jesús. Entonces, siempre hay que filtrar la escritura a través de la prioridad, priorizar, y 2, la intención del corazón. Entonces aquí no es que esté diciendo que no hagas riquezas en la tierra, sino con qué vivimos. No, es que primero voltees a hacer las riquezas del cielo para después hacer las riquezas de la tierra, ¿sale? Porque donde está tu corazón, si tu corazón está en las riquezas terrenales, no vas a poder mirar las riquezas del cielo y no vas a poder servir a Dios. Vas a estar sirviendo a las riquezas terrenales, ¿sale? Sigue diciendo el verso 22. Los ojos son la lámpara del cuerpo. Por tanto, si tus ojos son buenos, todo tu ser disfrutará de la luz. Pero si los ojos son malos, todo tu ser estará en oscuridad. Si la luz que hay en ti es oscuridad, qué densa será esa oscuridad. Como está hablando de dinero, de tesoros en la tierra y en el cielo, al hablar de ojos buenos y ojos malos, está hablando de cuál es nuestra perspectiva de vida. ¿Tenemos nuestra visión puesta en las riquezas terrenales, materiales, o en las riquezas celestiales? ¿Ok? Entonces dice, si tú pones tu mirada, si tu ojo es bueno, vas a tener tu mirada puesta en las riquezas que provienen de Dios, y eso te dará mucha luz. Pero si tu ojo es malo, vas a tener puestos los ojos en las riquezas terrenales, no en las que vienen de Dios, sino en las que vienen de cualquier otro lado que no es Dios. Y entonces esa luz que tú creías tener será una densa tiniebla. Y termina diciendo el verso 24, nadie puede, es una conclusión, nadie puede servir a dos señores, tenlo claro, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. Nos está hablando de que hay una batalla entre Dios y las riquezas. Y que esa batalla se manifiesta la victoria sirviendo. O sirves a Dios o sirves a las riquezas terrenales. Y no está diciendo que no uses o que no tengas riquezas terrenales, sino dice no los puedes servir a la vez, al mismo tiempo. Tiene que ser primero servir a Dios, primero servir a las riquezas del cielo y después puedes servir y usar las riquezas de la tierra. Eso es lo que está diciendo, ¿sale? Pero también está hablando de amar a Dios. No se puede amar a Dios sin servir a Dios. No se puede amar al hombre sin servir al hombre. De hecho, el amor es amor hasta que lo entregas, hasta que lo das. Tú puedes tener mucho amor por la gente, pero si no se los das, nadie sabe que tienes ese amor por la gente. El amor, déjeme decirlo así, se convierte en amor cuando lo das, cuando lo entregas, porque amar es un verbo y los verbos generan acciones, acciones de hacer. ¿Me está siguiendo? Entonces, aquí está hablando de riquezas terrenales, de las que vienen de la tierra, de las que vienen del cielo, y está hablando de servir y amar a Dios o servir y amar a las riquezas terrenales. Eso está diciendo este contexto. Y entonces, al no poder servir a Dios y a las riquezas, tienes que escoger a quién servís. Y Jesús, por eso en el verso 25 dice, por eso les digo, y aquí viene la conclusión, por eso les digo, no se preocupen por su vida. Lo que está diciendo es, no se preocupen por las riquezas terrenales. ¿Ok? Y todo el pasaje que ya leímos. Y termina diciendo en el verso 33, mas buscad a Dios, busquen el reino de Dios y su justicia, y entonces todo esto que incluye
las riquezas terrenales, lo básico, la comida, el vestido, la bebida, etcétera, todo lo que necesitas, que es todo lo que te preocupa en la vida, te vendrá por añadidura. Amén. La semana pasada hablamos de lo que es la añadidura, significa como resultado de. Aquí el Señor te está diciendo, no tengo problemas con las riquezas. No tengo problema con darte todo lo que necesitas. No tengo problema con darte todo lo que te preocupa. Solo que te lo quiero dar como una añadidura, como un resultado de, como una consecuencia de que tú primero busques el reino de Dios y su justicia y después te ocupes de las riquezas terrenales. Juntamos todo el contexto, desde el 19 hasta acá. Si tú estás haciéndote tesoros en la tierra y esa es tu visión y te levantas a la mañana pensando en eso, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué tengo que estudiar? ¿Qué tengo que hacer para ganar dinero terrenal antes de pensar en servir a Dios, en buscar el reino y en buscar su justicia? Que ya dijimos que buscar se refiere a una acción continua, permanente, intensa, de buscar cada vez más conocimientos, más interés en su reino y de priorizar permanentemente su reino y no solamente ocasional. ¿Te acuerdas la semana pasada? Si usted no vio el mensaje de la semana pasada, vaya a verlo, por favor. Le va a servir mucho para entender este mensaje. Entonces está diciendo, si tú buscas y te levantas pensando todos los días en cómo tienes que hacer para conseguir las riquezas terrenales, dicho veracruzanamente, si tú te levantas todo el tiempo pensando en cómo perseguir la chuleta, en lugar de buscar el reino de Dios y su justicia, tú estarás sirviendo a las riquezas y amando a las riquezas y aborreciendo, así dice acá, a Dios y aborreciendo los tesoros del cielo y no pudiendo servir a Dios. ¿Ok? Yo sé que usted no aborrece a Dios, pero eso es lo que dice el Señor. No puedes servir a la vez. Si durante el día, durante la semana, toda tu semana tiene que ver todo y gira alrededor de cómo hacer riquezas terrenales, que es necesario llevar provisión a casa, por supuesto, pero el Señor dice, no te preocupes por eso. Mejor busca el reino de Dios y su justicia y eso te lo voy a añadir yo. En otras palabras, déjame decirte esto. Dios no tiene problema con tus riquezas. No tiene problema con darte en abundancia, dinero, joyas, viajes, lo que sea. No tiene problemas con eso. A algunos legalistas les va a dar calambres acá, pero esa es la verdad. No tiene problemas con eso. El tema con Dios es, ¿quién te las dio? ¿De dónde las sacaste? ¿De dónde las obtuviste? Y ahí es donde te las di yo, dice Dios, o las conseguiste tú, o te las dio alguien más, o algo más. Y es ahí donde tú estás definiendo si amas y sirves a Dios, o si amas y sirves a las riquezas. Y eso solamente tú lo puedes saber en tu corazón. ¿Me estás siguiendo? El problema de amar y servir a las riquezas, aún inconscientemente, aún por costumbre, aún porque está en tu ADN o porque toda tu familia es muy talachera y muy chambeadora, es que eso es idolatría. Y usted sabe lo que implica la idolatría. ¿Vale? Muy bien, ¿estamos entendidos acá? Ok, ahora, esta segunda parte, vamos a aprender cómo lograr esta raya sutil entre que me tengo que levantar a trabajar y que tengo que hacer cosas para conseguir la provisión, pero no quiero dejar de amar al Señor y no quiero dejar de servir al Señor. Entonces, ¿cómo logramos hacer que las riquezas que tenemos realmente tengamos la certeza que vienen del cielo, que nos las dio Dios? Y te vas a ir para atrás con lo que te voy a decir. Vamos a mirar cómo el diezmo te va a ayudar a hacer que las riquezas te vengan del cielo y no de la tierra. Y te va a hacer convertir tus riquezas en riquezas celestiales y ya no en riquezas terrenales. ¿Sale? Y esto va a ser una revelación gloriosa. Y esto nos va a ayudar a evitar que sirvamos a las riquezas
y podamos servir a Dios. Y podamos servir a Dios y recibir las riquezas y hacer tesoros en el cielo y no hacer tesoros en la tierra. ¿Me está siguiendo? Muy bien. Así que vamos a ver varios versículos acá. Estoy seguro que en ningún lado lo habrás escuchado antes así, más allá de nosotros que ya hemos alguna vez, hace muchos años o hace un tiempo, predicado algo de esto, pero hoy creo que está como más claro. Hoy tenemos más los patitos en fila y seguro te va a bendecir mucho. Vamos a empezar. Deuteronomio 8, 17 y 18 dice así: y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. No hagas eso, ¿verdad? Dice, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Amén. Aquí podemos entender algo muy claro. Primero dice, y digas en tu corazón. O sea, no es que tú andes con tu boca diciendo, no, es que yo puedo, no sé qué, yo lo hago, yo fui todo, a mí nadie me ayudó. O sea, no es que lo digas, o no es que no digas esas cosas. No, es que las pienses en tu corazón. Es que las tengas guardadas en tu corazón, y eso solamente lo puedes saber tú y Dios. Tú tienes que hacer un acto de contrición, de meditación, de saber realmente, ¿estoy viviendo para Dios o estoy viviendo para las riquezas? ¿Realmente creo que Dios es el que me provee, el que me da el poder para hacer las riquezas? ¿O soy yo? ¿O somos los dos? ¿Sale? Entonces, y si te das cuenta, Dios no tiene problemas acá con que tengas riquezas. Solo está diciendo quién te las dio. ¿Las conseguiste tú? ¿Con tu fuerza? ¿O fue Dios el que te dio el poder de hacer esas riquezas? ¿Ok? Seguimos con la misma enseñanza de la primera parte. Pero ahora le agregamos esto y dice que el que tú digas, el que tú creas en tu corazón, que es Dios el que te da el poder de hacer las riquezas, dice eso es a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Ojo acá. Deuteronomio 8, estamos en el tiempo de la ley, en el tiempo de Moisés. Está hablando de las riquezas en este tiempo de la ley, pero lo remonta a que las riquezas, si tú reconoces que las riquezas, si tú lo crees en tu corazón, que las riquezas te las dio Dios, eso es con una finalidad, confirmar el pacto de Dios que juró a tus padres. ¿Cuáles son los padres? El pacto que hizo con Abraham, Isaac y Jacob. Esos son los padres de la nación de Israel, ¿ok? Son los patriarcas de Israel y del Israel celestial, también de nosotros, ¿ok? Entonces, algo bien interesante aquí es que las riquezas, en general, sirven para confirmar el pacto de Dios con Abraham, con Isaac y con Jacob, ¿ok? ¿Y qué tipo de pacto hizo Dios con Abraham? Un pacto de gracia. No hizo un pacto de la ley. Abraham, Isaac y Jacob nunca estuvieron bajo la ley. La ley apareció 500 años después de Abraham, Isaac y Jacob, ¿ok? Entonces, de lo que está hablando aquí es del pacto de gracia que hizo con Abraham. Y el pacto, si usted lo lee en la Escritura, Génesis, usted va a encontrar que Dios hizo pacto con Abraham y le dijo que él sería padre de muchas gentes. Dice la palabra que el que lo creyó y le fue contado por justicia. Usted hoy entiende mucho de eso. Esto es gracia. Que él sería el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob y el Dios de toda su descendencia. Que le daría una tierra por heredad, que es la nación de Israel hoy. Que en esa tierra fluiría leche y miel, que significa que sería muy productiva, donde los frutos había que cargarlos entre dos personas de lo grande que estaba, y esto habla de riquezas. Le dijo que ahí ahí habitaría en ciudades que no construyó. Eso se lo dijo al pueblo, ¿verdad? Ciudades que no construyó, tomaría agua de cisternas que nunca acabó y comería del fruto de viñas que nunca plantó. ¿Me está siguiendo? Gracia, gracia sobre gracia. Amén. Ese es el pacto de Dios con Abraham. El pacto abrámico es un pacto de gracia.
El pacto sinaítico, el pacto del Sinaí, es el pacto de la ley, de las obras, del esfuerzo. Pero Dios siempre nos ha querido tratar con gracia, por su gracia. Ahora, ¿dónde entramos nosotros? Gálatas 3, 6, 9, y hay otros versículos más, pero aquí el apóstol Pablo confirma que usted y yo estamos en ese pacto también, en ese pacto de gracia, ¿ok? Dice así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Usted también creyó al Señor y le fue contado por justicia, tanto así que ahora usted recibió la justicia de Cristo, Él tomó su pecado y ahora usted es justo, perfecto, santo y puro a los ojos de Dios. Amén. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Usted y yo somos también hijos de Abraham. No somos judíos, pero somos hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a nosotros los gentiles, le dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, o sea, imagínese, Dios ya preveía que esto iba a pasar, ya sabía que esto iba a pasar y le dijo a Abraham desde aquel tiempo, en ti serán benditas todas las naciones, y eso incluía México, mis amados. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Los de la fe en Cristo, dice otro versículo, que Cristo nos ha hecho que seamos descendencia de Abraham, ¿ok? Los que somos de la fe en Cristo somos bendecidos juntamente con el creyente Abraham. O sea, que todo lo que Dios le dijo a Abraham, eso también es para ti y para mí, porque tú y yo somos su descendencia espiritual. ¡Qué maravilla! El Señor sabía desde que estaba hablando con Abraham que iba, dice acá, a justificar por la fe a nosotros los gentiles, ya no por obras. Y entonces le dijo a Abraham, no te preocupes, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, todas las familias de la tierra. Y eso incluye México, Veracruz, Jalapa y todos los alrededores y todos los países que nos puedan estar mirando acá. Eso es una maravilla. Amén. Entonces, claro que tenemos que mirar al patriarca Abraham, cuál fue el pacto que hizo con Dios. Y te quiero recordar que las riquezas Dios se las da a su pueblo para confirmar el pacto que hizo con Abraham. Amén. O sea que tú no tengas pena de tener en tu corazón, querer tener riquezas, siempre y cuando lo tengas muy claro que esas riquezas vengan del cielo, vengan de Dios y te las dé por añadidura. Eso es maravilloso. Y no estés tú preocupado, afanoso, ansioso, avaricioso, avaro, codicioso de tesoros de la tierra. ¿Sale? Muy bien. Entonces vayamos a ver qué pasó con Abraham y vamos a hablar de Abraham y Melquisedec porque hay mucha enseñanza ahí. Hebreos capítulo 5 verso 9. Este libro creemos que también lo escribió mayormente el apóstol Pablo. ¿Sale? Porque fue a quien Jesús le dio una revelación mayor que a todos los demás apóstoles juntos. Hebreos capítulo 5 versos 9 al 11 dice así. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. Está hablando de Cristo, para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Aquí está la importancia de Melquisedec. Acerca de esto, y se refiere acerca de Melquisedec, tenemos mucho que decir, dice el apóstol Pablo, y difícil de explicar, por cuanto vosotros os habéis hecho tardos para oír. La Nueva Biblia Viva, una versión mucho más, con un lenguaje más entendible, lo dice así. Quisiera decirles mucho más sobre este asunto, el asunto de Melquisedec, pero sé que, como no quieren entender, me va a ser difícil de explicarlo. Por eso no se habla demasiado de Melquisedec. Se habla un par de ocasiones en el libro de Hebreos, se habla una ocasión en el libro de Génesis y no hay más. Las cartas de Pablo y Pedro y Santiago y Tito y nadie de los demás habló de Melquisedec. Pero esta es la razón. La gente a quien le estaba hablando Pablo decía, no quieren aprender. Y como ustedes no quieren aprender, para mí va a ser difícil de explicarlo. Entonces te voy a explicar solamente algo muy concreto o muy específico. ¿Sale? Pero Dios me dijo al corazón que usted sí quiere aprender. Que usted no es tardo para oír.
que usted sí quiere entender y por lo tanto me va a ser fácil a mí explicarlo. ¿Sale? Porque aquí está la revelación. ¿Ok? Ok. Entendidos de esto, vayamos a ver qué pasó entre Abraham y Melquisedec en el Génesis, allá, al inicio. Génesis 14:14 y luego 17 y 20 dice así. Oyó Abraham que su pariente, y se refiere a Lot, estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. 17. Cuando volvía de la derrota de Kedor-Laomer, o sea, él le ganó a 4 reyes. Dice, cuando volvía de la derrota de Kedor-Laomer y de los reyes que con él estaban, que eran 4, salió el rey de Sodoma a recibirlo, al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Diga conmigo, pan y vino. Y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham, del Dios Altísimo, creador del cielo, de los cielos y la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. ¿Vale? Usted sabe que Abraham se llevó a Lot y desobedeciendo un poquito a Dios. Alguna vez ya le hemos comentado. Pero secuestraron a Lot. Se lo llevaron 4 ejércitos diferentes, 4 reyes se juntaron y secuestraron a Lot. Aquí dice que Abraham preparó a sus 318 pastores, sus criados que habían nacido en su casa, y con ellos los persiguió y los alcanzó y los derrotó, porque Dios estaba con él. Cuando él regresa de la batalla, de la victoria con todo el botín, porque usted sabe, cuando un ejército derrotaba a otro, y así sigue pasando hasta el día de hoy, se queda con personas como esclavas, con personas como trabajadores que le van a producir riquezas a muy bajo precio, a muy bajo costo, pero también con el botín de lo que haya habido, oro, plata, piedras preciosas, ganado y todo lo que se convierte en riquezas. Entonces regresó Abraham con muchas riquezas de este botín. Y entonces le salen al encuentro 2 personas, el rey de Sodoma y Melquisedec, rey de Salem. Sodoma es una figura de la carne, del pecado y de la influencia y la desobediencia del diablo, que hace que el pecado impacte la carne y entonces venga la desobediencia y el pecado y cosas peores. Sodoma, figura del pecado. Y sale Melquisedec, figura de Cristo, ¿ok? Figura de Cristo a darle pan y vino. ¿Por qué digo que es figura de Cristo? Pues regresemos al libro de Hebreos, capítulo 7, versos del 1 al 3. Por esto estamos seguros que es una preencarnación de nuestro Señor Jesucristo. Dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, vea cómo insiste con el tema de los diezmos, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, usted sabe, y también rey de Salem, y está con mayúscula, esto es rey de paz, y está con mayúscula, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Esta es la razón por la que no tenemos ninguna duda que Melquisedec en el Génesis es una preencarnación de nuestro Señor Jesucristo. Sale Melquisedec y lo que hace es darle pan y vino, figura de la Santa Cena, ¿se acuerda? Pan y vino. Y también lo bendijo. De lo único que salió de la boca de Melquisedec fueron bendiciones para Abraham. Y le dice, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, o sea, que le perteneces al Dios Altísimo. Y también bendito sea el Dios Altísimo que te dio la victoria, Abraham. Él te la dio, no fueron tus fuerzas, fueron las fuerzas del Señor, fue el poder para hacer las riquezas. Vino de Dios, Él te la dio. Y entonces al saber Abraham
que Dios le dio la victoria, no tuvo ningún problema, y que Dios le dio las riquezas, no tuvo ningún problema, y ahí mismo le entregó los diezmos de todo a Melquisedec, a esa preencarnación de Jesús. ¿Me está siguiendo? Buenísimo. Vaya sacando sus conclusiones. Génesis 14, verso 21. Vamos a ver qué hizo el rey de Sodoma. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. ¿Ok? Y respondió Abraham al rey de Sodoma y le dijo: he alzado mi mano, o sea, he orado a Dios, he alzado mi mano a Jehová, Dios altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, rey de Sodoma, para que no digas: yo enriquecí a Abraham. Mire qué interesante está esto, mire qué revelación. Si algo le importaba a Abraham, no era en sí las riquezas que tenía de esa victoria, era quién se va a llevar el crédito de la victoria. ¿Se la va a llevar el Dios Altísimo? Que era lo que le dijo Melquisedec, rey de Salem, rey de paz, rey de justicia. O se la va a llevar el rey de Sodoma. Eso le importaba mucho a Abraham. Y por eso Abraham dijo: no, rey de Sodoma, no voy a tocar nada de lo que es tuyo. Quédate con todo lo que es tuyo, para que no digas que tú enriqueciste y que tú me enriqueciste, porque mi riqueza, dice Abraham, me viene del cielo. El Dios Altísimo es quien me lo da. Amén. Entonces, cuando tú sabes, como Abraham supo con toda certeza, que su victoria, casi imposible, ¿verdad?, sin merecerla, se la dio el Dios Altísimo, él no tuvo ningún problema en darle a Melquisedec, figura de Cristo, los diezmos de todo. Y no quiso tomar nada de la carne, que trae como consecuencia pecado y el diablo, su influencia. No quiso tomar nada de la carne de Sodoma, del rey de Sodoma, para que no hubiera confusión de que quién lo enriqueció. A Abraham lo enriqueció Dios, el Dios Altísimo. Eso nos hace entender, mis amados, que cuando tú tienes la certeza en tu corazón que de verdad es Dios el que te da el poder de hacer las riquezas que hoy tienes y que has tenido y que vas a tener, no tenemos ninguna preocupación, ningún problema para entregarle los diezmos de todo al Señor. Amén. No tenemos ningún problema con eso. Ahora quiero hacer un paréntesis aquí. Hay 3 principios en los que debe vivir cada cristiano. Y el primero es la preeminencia de Dios. Dios es número 1 en todo. La segunda es la iglesia local, la iglesia del Señor. Jesús no le habló a una sola iglesia mundial, universal, como dicen por ahí. Jesús le habló inclusive en el Apocalipsis a 7 diferentes iglesias locales. Algo importante es que Dios dejó la iglesia local para extender su evangelio. Tú y yo hoy creemos en Cristo porque alguien en alguna iglesia local nos habló, o de alguna iglesia local nos habló de Cristo. Hoy nosotros tenemos nuestra propia iglesia local, ¿sale? Pero es ahí a donde tenemos que traer los diezmos de todo, ¿sale? Y 3, Israel. Bendecir a la nación de Israel. Aunque hoy los judíos todavía no reconocen a Jesús como el Mesías, dice la palabra y hemos enseñado que nos va a tocar a nosotros, los gentiles, explicárselos, compartírselos. Eso será maravilloso. El Antiguo Testamento está lleno de esta información, pero tenemos que bendecir a Israel. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Hablar mal de Israel hace que le vaya mal a la gente. Usted no compre, porque toda la comunidad del Medio Oriente, los países árabes y muchos países junto con ellos, que la ONU también hace que eso se enardezca, odian a Israel. Lo hacen aparecer como malo delante de Gaza, delante de Hamas y delante de muchas cosas. No, usted no compre esa idea. Usted bendiga a Israel. Bendecimos a la Israel terrenal porque nosotros somos
la Israel celestial, la que desciende del cielo. Somos la Israel de los gentiles. ¿Me estás siguiendo? Amén. Entonces, cuando tú tienes claro, yo tengo claro que es Dios el que nos da el poder de hacer las riquezas, los diezmos fluyen sin ningún problema. Al contrario, esa es mi manera de servir a Dios, de amar a Dios, porque sirvo a Dios y amo a Dios y no sirvo a las riquezas, ni amo las riquezas. Las riquezas nos vienen del Dios Altísimo, nos vienen de Melquisedec, nos vienen de Cristo, de la obra de la cruz. Ahí vienen nuestras riquezas, no de nuestro esfuerzo físico. Claro que hacemos un esfuerzo físico, sí, después de creer que yo, que recibo las riquezas de parte de Dios, hago mi esfuerzo físico porque es Dios el que me da el poder de hacer las riquezas. Me da esta mente, me da estas manos, me da esta inteligencia, me da esta capacidad, estas relaciones. Él me lo da todo. Tengo todo de Él. Por eso en Deuteronomio dice, no te olvides y vayas a decir que tú lo conseguiste, porque es Dios. Pero esas riquezas son para afirmar y confirmar el pacto que Dios tiene contigo. ¡Wow! Si tú y yo estamos bajo el pacto de Abraham, que es un pacto de gracia, la riqueza incluye o es parte de confirmar el pacto. Así que hoy quiero que usted cambie de mentalidad. No solamente, no seamos hipócritamente humildes diciendo, no, en la pobreza está el Señor, en la riqueza está la avaricia. No es verdad. Eso no es verdad. Lo que es verdad es en tu corazón quién te las da, de dónde provienen. Y ahí está la verdad. Y si la riqueza tú la crees que proviene del cielo, prepárate. Porque el Señor quiere confirmar su pacto de gracia que hizo con Abraham y contigo, dándote riquezas. Porque mire, una familia con riquezas puede hacer mucha justicia a los demás. Ojo acá. Dos cosas, es de dónde te viene la riqueza y a dónde va la riqueza. Si la riqueza que tú tienes es solo para acumularla y te vuelve avaro y te vuelve codicioso y no eres generoso y no eres dadivoso con eso, vas a tener un problema. Esa riqueza te va a estar carcomiendo por dentro y se va a detener. Eso es como, la riqueza es como un río. Es como un río, tiene que entrar, tiene que salir para que siga habiendo fluido de riqueza. Estamos en el año de fluir en el favor inmerecido de Dios. Mire qué bonita está nuestra pantalla, ¿verdad? De detrás, 2026, año de fluir en el favor inmerecido de Dios. ¿Sale? Y entonces ese fluir incluye también las riquezas. A veces no tenemos más porque no damos más. Y se convierte esa riqueza en un mar muerto, estancado. Entra riqueza pero no sale. Se estanca y se muere y deja de tener vida. ¿Sale? Entonces, bueno, muy bien. Entonces el diezmo es la confirmación de tu amor, de que estás seguro que Dios te ama, que Dios te dio la riqueza y es como tú le respondes y demuestras tu amor dándole los diezmos de todo sin ningún problema. Y mire, yo sé que hay mucha gente hablando y es el diablo trabajando con eso, pero le voy a decir algo, usted lo sabe. Nosotros somos diferentes, somos especiales para Dios, somos únicos para el Señor, somos muy amados en el Señor, nos abrió los ojos a su gracia. Hoy le estoy explicando cómo funciona el diezmo bajo la gracia, ya no bajo la ley. Bajo la ley implicaba un temor a robar, pero bajo la gracia es una revelación. Si a usted no ha recibido la revelación del diezmo bajo la gracia, no se preocupe, no lo dé. Pero si usted ya diezma, siga diezmando, pero ahora con este entendimiento que las riquezas, esas que usted ha soñado y aún mayores, van a venir para confirmar el pacto que Dios hizo con Abraham y con usted. Amén. Entonces, y yo se lo he explicado, cuando yo llegué al Señor, no se hablaba del diezmo hace 21 años. Y yo pregunté, porque cuando yo conocí la Escritura y vi la bendición detrás, dije, ¿por qué no se habla? Es que la gente se pone piqui. Pues que la gente se ponga piqui, la que quiera y la que no, pues que podamos recibir esta bendición. Y en nuestra vida, en mi vida, en mi familia, el diezmo ha sido básico. Y hemos visto la mano de Dios al diezmar. Empezar diezmando cantidades irrisorias, ¿verdad? Porque no alcanzaba para
para mantener la casa, pues menos para diezmar, hasta diezmar cantidades gloriosamente impresionantes para la gloria del Señor. Amén. Y diezmar al pastor. 6 meses después de que salimos de la iglesia, seguimos diezmando ahí, diezmar en Guatemala por años. O sea, a quien nos bendice, ahí ponemos nuestros diezmos, sabiendo que es el pan y el vino, la palabra y la unción también, la figura de Jesús, ¿verdad? El pan y el vino. Amén. Muy bien. Entonces, así es una revelación maravillosa. Ahora, ¿qué más? ¿Qué más dijo Jesús? Déjame decirle que todavía no terminamos, hay cosas muy interesantes. Dice en Lucas 16, ahora dice, el que es fiel en lo muy poco, dice Jesús, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Y dice, pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién nos dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a 2 señores, otra vez, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Mire cómo Jesús le llama a las riquezas injustas. Y no es porque el dinero sea injusto como tal, injusto también es figura de impío, pecador. No es que el dinero sea eso, es que el sistema mundial del dinero es injusto. Por el dinero la gente mata, roba, secuestra, asesina, se corrompe. La maldad gira alrededor del dinero. Es el sistema. Cuando tú recibes tu dinero, ese dinero viene de un sistema injusto, de un sistema impío, dice Jesús. Pero hay que ser fieles aún en las riquezas injustas. El que es fiel en eso poco va a ser fiel en lo más, pero el que es infiel en las riquezas injustas también es infiel en lo más o en lo ajeno. Esas riquezas no te pertenecen, son de Dios. Amén. Ahora, pero también Dios dejó en su palabra cómo santificar ese sistema, o al menos las riquezas que llegan a nosotros. Romanos 11:16 dice, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. El diezmo es la primicia. Es una primicia. Es el primer 10%. Cuando uno diezma, no le da uno a Dios el diezmo. O sea, imagínese que usted lo que gana al mes, usted lo parte, o a la quincena, usted lo parte en 10 partecitas. Usted no le da el diezmo a Dios de la última parte, a ver si le alcanza para diezmar. Usted no le da a Dios una cantidad a ver si coincide o no. Usted le da el 10%, una décima parte. Pero ¿cuál le da? La primera. La primera, llegando, así agarra uno su cantidad, separa el 10% y lo lleva al alfolí, ya sea digital o al alfolí presencial. Así es, así ha sido, y así es, y así será. ¿Por qué? Porque yo quiero decirle a Dios, así le hacía yo, cuando me llegaba mi salario, así, pum, ¿ok? Lo primerito, pum, 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 separar el diezmo. Era martes, era miércoles, no había en ese entonces aplicaciones bancarias, había que esperar al domingo. Ese dinero se quedaba guardado, ya en un sobre de diezmo, listo para entregar al pastor o al alfolí. ¿Sale? Es el primero. Porque eso te hace decirle, Señor, yo sé que esta provisión, poca, media o mucha, o abundante o sobreabundante, tú me la diste. Este 10 es tuyo. Y cuando tú haces eso, santificas el otro 90%. Conviertes en santas las finanzas de esas riquezas injustas, y lo santo el diablo no lo puede tocar. Eso también es una promesa en Malaquías 3:10, que él reprenderá al devorador. Entonces el diezmo convierte tus riquezas injustas en justas. Eso hace el diezmo, ¿sale? Es una maravilla. En Lucas 11:42. Mas, dice Jesús, mas hay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. O sea,
El fariseo diezmaba hasta las más pequeñas semillas, pero no le importaba ni el amor ni la justicia de Dios. Usted sabe mucho del amor y la justicia de Dios. La cruz, el origen de la cruz es el amor y la consecuencia de la cruz es la justicia de Dios, que nos viene por gracia, como favor inmerecido. Amén. Usted sí sabe del amor y la justicia. No deje de creer en eso. No deje de buscar el reino y su justicia. Pero dice, sin dejar de hacer aquello, que es sin dejar de diezmar. Y hoy entiendes la importancia de diezmar, porque estás haciendo riquezas terrenales, las conviertes en riquezas celestiales. El diezmo, escucha esto, el diezmo convierte la riqueza terrenal en riqueza celestial. El tesoro en la tierra lo convierte en tesoro del cielo. Amén. Y entonces tus riquezas, las que Dios te da y las que Dios te dé para confirmar su pacto contigo como descendiente de Abraham, esas riquezas son del cielo, ya no son de la tierra. ¿Me estás siguiendo? Y eso es maravilloso. Y entonces ahí tú tienes certeza de que amas a Dios y sirves a Dios, no a las riquezas. Las riquezas las usas, son un complemento de tu vida. ¿Sale? Hebreos 7:4 dice, considerad pues, dice Pablo, cuán grande era hablando de Melquisedec, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Cuando tú diezmas, tú estás diciendo que él es más grande. Abraham vio que Melquisedec era más grande y por eso le dio los diezmos del botín. Ahora tú sabes que Jesús es más grande y tú le das a Jesús los diezmos a través de tu iglesia local. ¿Sale? Verso 8 dice, y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, y se refiere a los sacerdotes levitas que estaban bajo la ley. Pero allí, con Abraham, bajo la gracia, los recibe uno de quien se da testimonio de que vive. Esto es glorioso. Cuando tú diezmas, estás diciendo y confirmando que tú crees que Cristo está vivo a la diestra del Padre y tú eres hallado en él. Eso está diciendo, Cristo está vivo, no está muerto. ¿Vale? Primera de Corintios 11:26 dice así, así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa de vino, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Mire qué maravilloso está esto. Ya vamos a terminar. Cuando tú cenas la cena del Señor con el pan y el vino o el jugo de la uva, tú estás confirmando, tú estás estableciendo, anunciando la muerte del Señor, lo que produjo la cruz para ti. Pero cuando tú diezmas, tú estás anunciando la vida de Jesús, que Jesús está vivo. De la misma manera que la revelación vino a ti para que tú cenes la Santa Cena todos los días en tu casa, si es necesario, si tú quieres, o cada domingo en la iglesia, y creas que estás declarando la muerte del Señor de manera digna porque entiendes lo que hizo la cruz con Jesús, que se llevó tu pecado y operó la justicia, y ahora tú eres justo y perfecto a los ojos del Señor y eres uno con el Señor y eres como Jesús es, y todos los beneficios que Jesús te da por la justicia que la representas en la Santa Cena. Una vez que tú tienes esa revelación y lo crees, es la misma revelación que hoy tenemos del diezmo. Los que diezmamos es la única, es la revelación. Cristo está vivo, Jesús está vivo, a Él le estoy dando mis diezmos. Voy a mi iglesia local, los pongo ahí, pero se los estoy dando a Jesús, a Melquisedec, a la figura, a la preencarnación. ¿Me está siguiendo? Amén. Entonces, bajo la ley, el diezmo quedó en Malaquías 3, desde el 6-7 en adelante. Bajo la gracia está un poco, déjame decirlo así, rebuscado, porque tiene que ser una revelación. Una revelación. ¿Sale? Donde entendemos que esas riquezas fueron una parte del pacto con Abraham y por lo tanto yo quiero que Dios confirme su pacto conmigo con esas riquezas porque las quiero usar para hacer justicia, para bendecir gente, amén, y también entregar mis diezmos, que eso me hace confirmar que estoy sirviendo al Señor, limpiar las riquezas injustas y asegurarme que estamos haciendo tesoros en el cielo y no en la tierra. Aún hablando del mismo dinero,
¿Estamos de acuerdo? Eso es maravilloso. Te pongo esta imagen. Y alguna vez la enseñé antes, pero hoy va a tomar mayor sentido y mayor entendimiento. Es en el hebreo lo que significa diezmos y lo que significa riquezas. El primer renglón es la palabra hebrea maser. ¿Dije griego? No, hebreo. Es la palabra griega maser. Tithe está en inglés y significa diezmo. Son 4 letras. Y esas 4 letras que se leen de derecha a izquierda significan diezmo, maser. ¿Ok? Abajo le quitamos la primera letra y ahora la palabra hebrea es hacer. Diezmo es maser, pero la palabra de abajo que significa rico o riqueza es la palabra hacer, que tiene una letra menos. Usted lo puede ver, no hace falta saber hebreo para darnos cuenta que la segunda, tercera y cuarta letra de maser son las mismas 3 letras que tiene hacer. Como si Dios estuviera diciendo en el hebreo que las riquezas están contenidas en el diezmo. Lo mismo que usted aprendió, que significa la primera y la última letra del abecedario, el alfa y el omega, que no fue en griego, sino lo dijo en hebreo, el Aleph Taf, es Cristo, y cada que usted lo ve en un texto en hebreo, usted sabe que está hablando de Cristo, porque Él es el Aleph Taf. Así podemos entender el tema del diezmo. Una más. Cuando tú diezmas, estás abriéndole la puerta a las riquezas, las que vienen de Dios. Y entonces confías en buscar el reino de Dios y su justicia y saber que el Señor te va a dar por añadidura. ¿De qué? De tu fe. Es una añadidura de qué? De tu correcto pensar, de tu correcto hablar, de tu correcto vivir en fe, buscando el reino de Dios, que ya expliqué lo que es, y buscando permanentemente lo maravilloso de su justicia todas las semanas, ¿vale? Y por último diría, prueba al Señor. No tiene problemas Dios con que lo pruebes. Está tan seguro de que Él quiere confirmar su pacto contigo a través de las riquezas, no solamente de la provisión, sino de las riquezas, que en Malaquías 3:10, que es parte de la ley, pero recuerde que a nosotros nos aplican las bendiciones de la ley, porque Jesús cumplió la ley. Las maldiciones no nos tocan a nosotros ya, porque Jesús las pagó en la cruz, ¿sale? Malaquías 3:10 dice, traed todos los diezmos al alfolí, ahora hay alfolí digital, y haya alimento en mi casa, y probadme, dice Dios, ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Si usted sigue leyendo, dice, y reprenderé al devorador que se quiera meter contra lo tuyo, y te haré tierra deseable. La gente va a decir, wow. Y eso es lo que dice este mensaje. Nosotros estamos claros que hay una batalla de parte de Dios entre Dios y las riquezas, porque los dos son señores. El diablo no es un señor. No es entre Dios y el pecado. No, es entre Dios y el dinero. Las riquezas injustas. ¿Ok? Porque las riquezas injustas tienen el poder de mandarte, de hacerte no generoso, no dadivoso y preocupado de la vida y ocupado en ellas, y le quitan el primer lugar a Dios. Por eso es una batalla. Pero Dios hoy nos acaba de enseñar que si nosotros volteamos al cielo y recibimos la revelación de que Él es quien nos quiere dar las riquezas, como dice el subtítulo, Él es quien nos quiere dar las riquezas, recibámoselas, entendamos, confiemos en Dios, dejemos de preocuparnos, todo lo que aprendimos la semana pasada, lo que veremos la próxima semana para terminar esta serie, pero sobre todo el entendimiento de que los diezmos te sirven para hacer que las riquezas injustas se conviertan en justas, en santas, en celestiales, y que ya no sea más un tesoro terrenal, sino un tesoro celestial. Y eso, mis amados, es una maravilla. Y si no me crees, prueba al Señor. No me pruebes a mí, prueba al Señor. Podemos todos darles un buen amén al Señor. Aleluya, dele la gloria al Señor. Él quiere que tú confíes que Él es el que te da las riquezas, pero que de verdad lo actúes, no solamente en tu cabeza, sino también sea un acto
un acto correcto como el de Abraham hacia Melquisedec. Así de sencillo. ¿Puede ir un buen amén? Amén. Cierre sus ojos, por favor, y vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Hoy recibimos una palabra más de tu gracia. Hoy recibimos, Señor, el que entendemos que tú nos quieres dar las riquezas, que no tienes problema con nuestra riqueza. Solo tenemos que cuidar quién nos las da. No nos las da nuestra carne, no nos las da nuestras habilidades, no nos las da nuestras relaciones ni nuestros estudios, nos las das tú. Y eres tú quien nos da todo esto para poder hacerlas en la tierra. Pero nosotros le quitamos lo terrenal al diezmar de ella, Señor, con un corazón correcto, sabedor de que ese diezmo es la confirmación de que ahora son tesoros celestiales, que ahora esto que llegó del cielo. Yo lo confirmo con mi diezmo, y entonces solo esperamos, Señor, la confirmación de tu pacto con las riquezas para cada familia que está acá, para cada familia que está escuchando, para esta iglesia que tú has puesto en el corazón. Gracias, Señor, por esta enseñanza, cómo manejar las finanzas y las riquezas bajo tu gracia y no bajo la ley. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Siga buscando el reino de Dios y su justicia, enfocado en el cielo. No le haga caso a la carne, no le haga caso. El rey de Sodoma le quiere convencer, le quiere decir, es que la gente quiere tu dinero, es que tu pastor quiere tu dinero. No. Hable con Dios, tiene que ser una revelación, como le dije. Si usted recibió la revelación hoy o la recibe más adelante y usted nunca ha diezmado o dejó de diezmar, vuelva a diezmar. Pero tiene que ser una revelación a su corazón. Si usted no la ha recibido, no tenga pena. No tenga pena. Hay muchas cosas que hemos predicado acá que son una revelación y que tal vez usted no las ha recibido. No pasa nada. No pasa nada. Pero que el Señor quiere que usted reciba, como decía Pablo, que usted no sea tardo para oír, sino ganoso de aprender. Usted dígale al Señor, Señor, revélame. Señor, revélame. Revélame esta palabra. Hazme entender, que sea tu Santo Espíritu abriendo mi mente y mi corazón para dejar de sufrir con eso. Porque yo sé que hay gente que sufre un poco. ¿Sale? Muy bien. Dios me los bendiga. Como siempre, gracias a todos los que nos ayudan con Igle Kids, con las transmisiones, con acomodar los salones, las sillas y todo, tanto en Jalapa como en Veracruz, y las transmisiones para la iglesia online. Gracias a todos de verdad, y que la gracia del Señor de verdad abunde sobre ustedes, y sobre usted se ha confirmado el pacto de Dios con Abraham y con usted, porque usted es descendencia de Abraham. Que sus riquezas los alcancen a ellos y también a usted que me ve. ¿Vale? Dios los bendiga. Nos vemos el próximo jueves. Imagínate todo lo que tenemos que hablar. Léalo, está de verdad bien tremendo. Cada versículo se explica solo. Léalo, medítelo, estúdielo, hágalo devocional y oraciones. Y nos vemos el jueves para platicarlo. ¿Vale? Hasta la próxima. Bendiciones.